Este complemento de arrendamiento en fideicomiso para la factura de retención e información de pagos, recordemos que esta factura parte de un CFDI diferente al 3.3. Esta factura por ese CFDI por retención e información de pagos tiene una serie de complementos diferentes. Entonces este complemento obviamente se utiliza a través de este tipo de factura. No se pueden mezclar, es decir, este complemento de arrendamiento no puede usarse en un CFDI 3.3 por esta circunstancia. Muy bien. Resulta que a partir de 2014 esta factura de retenciones e información de pagos, digamos que nace en este contexto este complemento de arrendamiento en fideicomiso para expresar el arrendamiento de bienes de un periodo o ejercicio determinado. Esto también incluye las fibras. La factura de retenciones e información de pagos incluyen datos generales, la clave de retenciones 17, arrendamiento en fideicomiso, y el complemento de arrendamiento en fideicomiso. Este complemento pues se solicita con una serie de datos obligatorios, entre los cuales destaca pues, bueno, el pago por parte del fiduciario, que es el importe del pago efectuado por parte del fiduciario al arrendador de bienes por periodo, el rendimiento del arrendamiento, que sería el importe de los rendimientos obtenidos en el periodo por el arrendamiento de bienes, las deducciones correspondientes, el importe de las deducciones correspondientes al arrendamiento de los bienes durante el periodo, el total de retenciones, que sería el monto total de la retención por el arrendamiento de bienes, y el resultado fibras, monto del resultado fiscal distribuido por fibras, monto fiscal de distribución, monto de otros conceptos distribuidos y otros conceptos, descripción de los conceptos distribuidos cuando se señalen otros conceptos. Entonces, evidentemente este complemento, para poder hacerlo, comentábamos, no es como parte de lo que establece el propio aplicativo gratuito del SAT, tendría que documentarse con base en la estructura que tiene a través de un proveedor de certificación diferente o algún contribuyente dedicado a esto de hacer facturas y de distintos tipos de facturas, tener este complemento habilitado. Pero insisto, es un complemento ya muy específico relacionado con pues el arrendamiento pues, a través de un fideicomiso, como lo podemos ver en esta lámina. ¿Quién normalmente expide esta factura o este tipo de CFDI por retención de información de pagos? Pues evidentemente la institución fiduciaria, que es quien hace estas operaciones al marco, digamos, en el entendido de que así fue pactado dentro del fideicomiso. Es importante también resaltar que se puede consultar estas facturas a través del servicio de gratuito de CFDI. Eso sí, no se puede hacer, pero sí se puede consultar. Entonces, cuando se haga a través de otro esquema, de otro sistema, en su momento el contribuyente podrá revisarlo a través de su propio portal en el repositorio correspondiente. Hay un complemento también para el estado de cuenta de combustibles. En este, pues sí, derivado del CFDI 3.3, y ese, pues tiene relación con la expedición de facturas por emisores autorizados de monederos electrónicos. Pues aquí a todos los contribuyentes que adquieran combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, y para identificar el tipo de combustible y cuota que aplica a la enajenación de gasolina y diésel, de acuerdo a como lo establece la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Ahora, en el CFDI en el que se registra la comisión del emisor del monedero electrónico, la pregunta sería si se debe registrar el consumo de combustible a nivel concepto o solamente se debe registrar el complemento estado de cuenta que se incorpora a dicho CFDI. Bueno, aquí se debe registrar exclusivamente en el complemento, pues ya que a nivel concepto del CFDI solo se debe registrar la emisión del emisor del monedero electrónico, la comisión del emisor del monedero electrónico. Entonces, aquí en este CFDI, pues bueno, está básicamente identificada esa comisión del emisor de este monedero, que es digamos, parte trascendental de este CFDI. ¿Cómo se debería emitir este CFDI con complemento de estado de cuenta de combustibles?
para monederos electrónicos autorizados por el SAT cuando el emisor de monedero no cobre comisión por los servicios prestados. En ese supuesto, pues bueno, se deberá registrar la siguiente información y como podemos observar, pues se trata de un registro clásico de datos por default, en donde se puede ver a todas luces que lo único que se reitera es que se quiere cumplir con ese documento, ese dato por default, que prácticamente no es la intención de pues este tipo de emisiones, ¿no? Pero en el caso de no cobrar comisión, así sería el registro. En la emisión de monederos electrónicos, ¿qué debe considerarse para determinar la base del impuesto de valor agregado? Pues aquí básicamente el monto de la contraprestación pactada por la emisión de monederos electrónicos, que ya vimos que se le conoce como comisión, pero que no debe incluir el importe o valor nominal de las cargas o recargas a los monederos electrónicos. Esto de acuerdo pues a la propia ley y a un criterio normativo por parte del SAT. ¿Para qué sirve este complemento de estado de cuenta de combustibles para monederos electrónicos? Bueno, pues básicamente para integrar la información aplicable al estado de cuenta emitido por un prestador de servicios de monedero electrónico. Entonces, realmente es para efectos de tener un estado de cuenta un poco más sólido respecto de toda esta información y pues necesario para otros fines. ¿Cómo se debe verificar el cálculo del IVA cuando se utiliza el complemento de estado de cuenta en los monederos electrónicos? Pues para verificarlo, asociado al uso de monederos electrónicos de combustibles, se debe tomar en cuenta que esa tasa se debe calcular sobre cada operación realizada en el periodo o reportar y no sobre el monto total a facturar. En otras palabras, pues se debe tener presente que en operaciones con monederos electrónicos de combustible, cada operación realizada con estos es indispensable y la suma de las operaciones genera un gran total, mismo que no debe considerarse para la determinación del cálculo. Pues este importe de factura pues se debe considerar como cuota vigente de IEPS. Aquí podemos observar pues cómo se utiliza parte de este sistema: el número de monedero, la clave de cliente, el folio de operación, el RFC del enajenante, el tipo de combustible y la tasa o cuota del IEPS. Hay otro complemento de intereses para la factura de retenciones e información de pagos. Recordamos que muchos de los pagos se realizan no solo en el extranjero, sino a distintas entidades, pues tienen que ver con intereses obtenidos por algún rendimiento. Entonces se tiene esa obligación a partir de 2014 de incorporar a la factura de retención e información de pagos el complemento de intereses. Esto pues con la finalidad de expresar los intereses obtenidos por rendimiento en inversiones, los cuales pueden provenir del sistema financiero o de operaciones financieras derivadas. ¿Qué campos se utilizan en este complemento? Pues bueno, la versión, el sistema financiero, el retiro de afores, retiro de fondos, digamos, fueron retirados para efectos del periodo del ejercicio, la operación financiera derivada, monto internacional nominal, monto de interés nominal obtenido en el periodo, monto de interés real, la tasa de inflación, la pérdida, tributo requerido para expresar la pérdida de los intereses obtenidos, es lo que se debe incorporar. Entonces, como vemos en la pantalla, cuando se tenga la necesidad de documentar pues el complemento de intereses para esta factura de retención e información de pagos, pues nos va a ser de gran utilidad, ¿no? Porque son pagos que se realizan y que comúnmente se hace una factura, pero digamos por el lado de como si se tratase de una autofacturación. ¿Quién puede expedir la factura de retención de información de pagos por intereses? También necesariamente las instituciones del sistema financiero que paguen intereses. ¿Dónde lo puedo consultar? También lo puedo consultar dentro de pues el esquema de recuperación gratuita del CFDI que tenemos disponible. Hay otro complemento de pagos extranjeros para la factura de retenciones e información de pagos. Aquí es muy común identificar pues este supuesto en donde la propia ley en 2014 nos obliga a expedir un comprobante de CFDI con retención e información de pagos en el caso de pagos al extranjero.
Pues básicamente incluye datos generales, clave de retenciones, los 18, digamos, dígitos relacionados con pues la operación residente en el extranjero, el complemento de pagos extranjeros, pues bueno, ese es el complemento. ¿Quién puede expedirlo? Pues todos aquellos contribuyentes que efectúen pagos al extranjero. ¿Dónde lo puedo consultar? Directamente en la página del SAT. Acuérdense que al final de cuentas esta información pues trae una serie de datos que son obligatorios y pues de lo que se trata básicamente es de identificar qué pago fue. Por si podemos revisar el dato, pues nos pregunta por el beneficiario del pago, que se supone es la misma persona que retiene. Si es la misma persona, pues bueno, se debe indicar si sí o si no. La clave del país de residencia en el extranjero, pues hay una serie de claves que vienen en el anexo 10 que están baseadas dentro de ese apartado. El tipo de contribuyente sujeto a la retención, pues evidentemente también de acuerdo al catálogo. La descripción de la definición de pago de residente en el extranjero, el RFC del representante legal en México, la CURP de ese mismo representante, el nombre de razón o denominación social del contribuyente en México, el tipo de contribuyente sujeto a la retención, básicamente de acuerdo al catálogo, y la descripción de la definición del pago de residente en el extranjero. Es importante aclarar que este tipo de documentos también son útiles para efectos de documentar algún pago al extranjero del cual no se obtuvo un comprobante fiscal. Es decir, suponiendo que se hace un pago al extranjero y el comprobante fiscal que tiene no cumple requisitos de los que establece la propia miscelánea, entonces el comprobante en sí mismo no nos serviría para deducir. Sin embargo, podemos utilizar la elaboración de este complemento, de este CFDI por retención de información de pagos al extranjero y documentar esa operación que previamente se había realizado. De tal suerte que tengamos un comprobante que efectivamente cumpla requisitos, que aunado a la situación que conlleva ese documento, es decir, a que el pago se realizó efectivamente al extranjero y se tiene la información, pero no se tiene de acuerdo a la disposición legal para poderlo deducir. Este CFDI por retención de información de pagos perfectamente requisitado, bajo este contexto podrá hacerlas de nuestro comprobante fiscal y en consecuencia podremos utilizarlo como deducible para efectos fiscales. El complemento de planes de retiro para la factura de retención de información de pagos. Este complemento de planes de retiro pues también es, pues a partir de 2004 se expresa información sobre los planes de retiro, se incorporaron la factura de retenciones e información de pagos. Este complemento de planes de retiro pues se actualiza para estos planes de acuerdo a algún contrato de manera individual o colectiva o por las demás instituciones de objeto similar. ¿Qué tipo de moneda? Pues bueno, se utiliza. En el monto total pagado pues se debe registrar pesos mexicanos como corresponde, ¿no? Cuando se realizan operaciones a planes personales de retiro, la administradora del plano, en su caso las instituciones de objeto similar, deben expedir CFDI de retenciones e información de pagos con su complemento planes personales de retiro. Bueno, pues evidentemente para esto sirve. Justamente si la respuesta es sí, las personas que administren estos planes, contratados de manera individual o colectiva, y las demás instituciones de objeto similar, deben expedir este tipo de comprobante, junto con este complemento. Pues aquí revisemos un poquito la regla 2754 y es en donde encontraremos la obligación correspondiente. En caso de las aportaciones o depósitos a planes personales de retiro, el administrador del plan o en su caso las instituciones de objeto similar, ¿cuándo se debe expedir un CFDI de retenciones y formación de pagos? Bueno, aquí básicamente la regla 2754 pues nos dice que se puede expedir por evento o de manera anualizada. Entonces es muy común utilizarlo de manera anualizada, pero sin embargo no pasa nada de que se haga por evento. Por las aportaciones o depósitos efectuadas al plan de retiro en el ejercicio 2018 se podrá expedir un CFDI anualizado. Sí, no hay ningún problema y ya lo comentamos, ¿no? Hace rato.
¿Para qué sirve el complemento de planes de retiro? Pues bueno, para expresar la información sobre los planes personales de retiro. ¿Dónde puedo consultar las facturas de retenciones y información de pagos? Pues en el servicio de consulta. Recordemos que dentro del repositorio del SAT hay pues las facturas 3.3 y este tipo de CFDIs por retención e información de pagos en otro apartado. Ahí es donde también nos podemos descargar. ¿Qué datos nos va a pedir? Bueno, pues seleccionar si se trata de sistema financiero, el monto total de las aportaciones actualizadas en el año inmediato anterior de los planes personales de retiro, el monto de los intereses reales devengados o percibidos durante el año inmediato anterior de los planes personales de retiro, si se realizaron retiros de recursos, el monto total de retiro realizado antes de cumplir con los requisitos de permanencia, y bueno, una serie de datos que nos van a permitir identificar la operación, los cuales vemos tal cual listados en este apartado, en donde existe ya la manera de hacer este CFDI por retención e información de pagos. Hay otro complemento de otros derechos e impuestos. Resulta que, pues bueno, evidentemente hay un complemento, como ya lo vimos hace un rato, el complemento de impuestos locales. Sin embargo, este complemento pues es diferente. Este complemento, digamos, facilita más información de datos, como pueden ser el impuesto sobre erogaciones al trabajo personal, el impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio, el impuesto sobre conjuntos urbanos, el impuesto sobre anuncios publicitarios, impuestos locales, y bueno, pues aquí hasta me indican cuál es digamos, sobre el alojamiento, servicios de hospedaje, el IEPS y el 5 al millar, de acuerdo con la Ley Federal de Derechos. Entonces, todos estos derechos, otros impuestos, evidentemente se deberán utilizar con este complemento. ¿Cómo debe incorporarse la retención de 5 al millar de una factura de obra pública? Bueno, pues aquí nos establece que la información correspondiente debe incorporarse a este complemento de otros derechos e impuestos. Primero, pues a través del atributo impuesto local retenido, especificando el concepto de la retención, y en el atributo tasa de retención, pues evidentemente señalar cuál fue, de acuerdo al artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. Y pues en el atributo importe especificar cuál es el monto. ¿Qué más? El complemento de notarios públicos. Resulta que los notarios, pues bueno, tienen un complemento, un CFDI especializado, pues cuando se trata del manejo de venta o traslado de bienes inmuebles o servidumbres de paso. Y pues bueno, es utilizado exclusivamente por los notarios públicos para el manejo de operaciones de compraventa de bienes inmuebles. Este complemento de notarios, pues bueno, también le resulta aplicable a, digamos, a enajenaciones de inmuebles ante fedatarios públicos. Pues bueno, los adquirentes de estos bienes pueden comprobar el costo de adquisición para efectos de deducción y acreditamiento justamente con esta factura de notarios, porque en esta factura va a venir toda esta información de ingresos percibidos, siempre y cuando se incorporen esas facturas en este complemento. Entonces, aquí es importante ver que pues cuando se vende un bien inmueble, una persona física que no tributa en ningún régimen de actividad empresarial o profesional de incorporación fiscal o de arrendamiento, es cuando el notario pues va a utilizar este CFDI especializado, el cual pues va a identificar cuando la venta o traslado del inmueble no forme parte del activo de la persona física y que pues tributen los regímenes de actividades empresariales y profesionales, incorporación fiscal y arrendamiento. ¿Cuándo no se debe utilizar este complemento? Pues bueno, en el momento en que, pues en los casos de transmisiones de propiedad que operen por causa de muerte, a título universal o bien a título particular, transmisiones de propiedad por donación, transmisiones de propiedad en las que el enajenante sea una persona moral. ¿Por qué moral? Pues porque ella puede generar su propio comprobante. Transmisiones de propiedad cuando el inmueble a enajenar forma parte del activo de la persona física y esta tributa en los capítulos 2 o 3 del título 4. Pues evidentemente no se podría.
Pues también es interesante que pues se identifique en el convenio pues la aceptación de las partes de que será el mismo enajenante quien expida la factura, ¿no? Pues en este caso el complemento de notarios públicos pues vuelve a resurgir. Aquí está un poco borroso, pero bueno, son los datos que están solicitando de acuerdo al complemento. Entonces el número de autorización notarial, la fecha de la firma, el monto de la operación, el subtotal y el IVA. Y pues algunos datos del notario que pueden ser CURP, número de notaría, entidad federativa y en su caso la administración de la notaría. En el caso de inmuebles, pues este complemento de notarios pues va a identificar el tipo de inmueble, el número exterior, la colonia, la referencia, el estado, el código postal y pues también la calle, el número interior, la localidad del municipio. Entonces esta información pues va a ir incorporada justamente en este complemento para identificar plenamente qué inmueble ya pagó sus contribuciones. En el caso de enajenantes, pues nos va a pedir el nombre, el apellido paterno, la CURP, el apellido materno, el RFC y el porcentaje. Y pues bueno, ahí podemos agregar cuantos enajenantes necesitemos. Y en el caso concreto, pues bueno, de adquirentes también en la información en donde pues ya sea por nombre, CURP, apellido paterno, RFC y porcentaje nos van a dar la información. Viene un complemento de vehículos usados. Este complemento se va a utilizar cuando se realizan ventas de vehículos nuevos a personas físicas que no pertenecen a un régimen de actividad empresarial y profesional. Entonces se venden vehículos nuevos a este tipo de personas y se permite incluir la información de la venta de vehículo nuevo siempre que a cambio se recibe un auto usado y dinero. Entonces se tiene un auto usado y dinero y con eso se piensa pagar el vehículo nuevo. Entonces en consecuencia la pregunta sería si es obligatorio incorporar el complemento de vehículo usado a la factura. Pues no, estrictamente hablando no, este complemento es opcional y brinda la facilidad de adoptarlo a quienes realizan operaciones de enajenación de vehículos nuevos y que a cambio reciben un auto usado o nuevo. Aquí pues bueno, evidentemente se establece que no, pero en alguna parte de la ley del impuesto a la renta se establece justamente algo contrario. En el caso de que un contribuyente enajene un vehículo nuevo y reciba como parte del pago un vehículo usado, de conformidad con lo dispuesto en la regla 271.11, debe emitir un cheque nominativo a nombre del enajenante del vehículo usado para cumplir con lo que establece el 27 fracción primera del reglamento. Y bueno, pues aquí nos establece justamente que no es aplicable esta fracción de la ley del IVA, puesto que la regla 271.11 establece que el vehículo usado se entrega como parte del pago del vehículo nuevo. Entonces, evidentemente aquí pues es parte de ese vehículo usado, pues se tome a cuenta, no es totalmente independiente. Se puede efectuar el pago por la adquisición de un vehículo usado mediante transferencia electrónica de fondos, sin considerar que por ello se pierde facilidad a que se refiere el artículo 27. Se establece que sí es posible, pero que los pagos cuyos montos excedan de 2.000 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos, como la regla clásica de deducibilidad. Y bueno, el complemento de vehículos usados, pues vemos aquí un ligero ejemplo en donde se revela cuál es el sentir de este tipo de complementos y la información que con ellos se integra. Aquí vemos, para decir un total de valor de 90.000. El complemento CFDI de registro fiscal, básicamente este complemento incorpora un CFDI en la información de las facturas generadas en registro fiscal. Se pueden incluir los datos de identificación de los CFDIs generados en registro fiscal. La pregunta sería si es necesario verificar en algún sistema de validación que una factura certificada cumple con la estructura y especificación técnica definida. Aquí pues ya habíamos comentado que esto no es necesario porque esta factura ya prácticamente está timbrada y al haber sido timbrada tuvo que haber sido procesada de una manera más específica, de tal suerte que pues, no se preste a otra situación. ¿Qué campos tiene este registro fiscal? Pues que indica la versión del complemento, el CFDI por registro fiscal y el folio
pues aquel para expresar la relación del CFDI con el registro fiscal. Hay un complemento de servicios parciales de construcción. Recordemos que pues algunos contribuyentes están incorporados a este tipo de esquemas, comúnmente siendo proveedores de otros contribuyentes, pues que tienen relación con la construcción de obras y de los cuales ellos participan parcialmente en esa construcción de inmuebles, por supuesto destinados a la casa habitación. Por lo tanto, pues bueno, este complemento permite incorporar a una factura datos como el número de permiso, la licencia o autorización de construcción, proporcionando por el prestatario de los servicios parciales de construcción. Entonces, la información del inmueble en el que se proporcionan los servicios parciales de construcción. Entonces, como podemos observar, aquí nos va a poder identificar que se trata de este tipo de contribuyentes, y a la hora de dar aplicación a este decreto, pues no va a haber ningún problema. Recordemos que este decreto se publicó el 26 de marzo de 2015. Si presta servicios de construcción de inmuebles distintos a los destinados de casa habitación, ¿debe usar el complemento en las facturas? Estrictamente hablando, no, porque este complemento se utiliza solamente para quienes prestan estos servicios a casa habitación por las circunstancias del propio decreto. Bueno, y aquí pues hay una cantidad de datos que requiere este complemento, pues que están derivados de la obra en la cual, el inmueble en el cual se están participando. Existe también un complemento para compra y venta de divisas. Recordemos que pues los centros cambiarios o alguna institución integrante del sistema financiero o SOCAPs pues necesitan incorporar a sus facturas el complemento que les permite identificar las operaciones de compra y venta de divisas que realizan, además de hacer una mención expresa de que las facturas se expiden por la compra o bien por la venta de divisas. Evidentemente es por esa razón, derivado a que la comisión, estrictamente hablando, pues es esa diferencia cambiaria. Sin embargo, pues bueno, necesitamos tomar mucha atención a que no se deba, olvidar que este complemento pues va enfocado justamente a identificar ese tipo de operaciones de compraventa de divisas. ¿Quiénes son los obligados a emitirlo? Pues bueno, básicamente son los centros cambiarios, las instituciones que componen el sistema financiero y la SOCAP. Entonces, cualquier receptor de dichos comprobantes también son personas físicas o morales y que vendan y comparten divisas con efectos en su patrimonio. ¿Quiénes pueden incorporar el complemento de operaciones de compraventa de divisas? Los centros cambiarios y las casas de bolsa. Pues bueno, aquí vemos un ligero ejemplo de uno de estos sistemas en donde me piden qué versión se trata, si va a ser una compra o una venta, y pues bueno, es donde se tendría que señalar. Hay un complemento de turista de pasajero extranjero. Este complemento de turista de pasajero extranjero, pues bueno, es muy viable utilizarlo en ciertos supuestos. Por ejemplo, recordemos que cuando estos contribuyentes, digamos, pagan su impuesto, en este caso el IVA, y utilizan los servicios, digamos, de transporte, ya sea vía aérea, marítima o terrestre, pues bueno, es importante documentar que se trata de un turista extranjero. Para ello y para efectos de poder obtener la devolución correspondiente de impuestos, estos contribuyentes pues vienen nada más, digamos, de pasos en algunas compras, les trasladan el impuesto, y evidentemente ese impuesto ellos no van a tener contra qué acreditarlo, por eso es que sí es muy común solicitarlo en devolución. No obstante, es necesario que cuando se haga esto, la empresa que está a cargo de expedir estos comprobantes por este tipo de compras se ponga, digamos, en el entendido de que necesitamos pues identificar de quién se trata. Entonces, pues bueno, hace su CFDI con complemento de turista para que pueda identificarse qué turista fue, su nacionalidad, la fecha y la hora de arribo o salida y el medio de transporte utilizado. Esto pues con los efectos correspondientes para poder hacer deducible, poder acreditar, básicamente obtener ese saldo a favor que viene dentro de este apartado. En el campo del tipo de ID,
anotar el número de pasaporte del turista extranjero. Como podemos darnos cuenta, pues bueno, a todas luces se ven datos necesarios para que pueda pasar un turista extranjero como lo es, ¿no? Y no que cualquier persona aproveche esta coyuntura pues, para obtener un beneficio de parte del SAT. En este caso estaríamos hablando de un complemento concepto de instituciones educativas privadas. Resulta que recordábamos que los anteriores fueron complementos, digamos, generales que se alían a cada uno de los comprobantes fiscales, ya sea el 3.3 o el de retenciones y formación de pagos. En el caso de complemento de instituciones educativas, va enfocado al CFDI 3.3 y pues la razón es de que se pueda documentar todos los pagos que se le están realizando a estas instituciones educativas y que a su vez este tipo de pagos resultan, digamos, deducibles en términos de la propia ley porque permiten como aplicación de una deducción personal para cualquier persona física que tenga ingresos por salarios o cualquier deducción personal. ¿Qué nos permite identificar? Bueno, pues que en la factura nos va a señalar el nombre del alumno, su CURP, su nivel educativo que está cursando, la clave del centro de trabajo o reconocimiento de validez oficial de estudios y el RFC de quien realiza el pago cuando sea diferente a quien recibe el servicio. Entonces, este complemento de escuelas educativas es un complemento que al final de cuentas va a permitir esa deducción. Entonces, esos datos que están señalados en el propio contenido, en el propio estándar, ya no me gustaría repetirlos, pero son básicamente aquellos derivados de un, digamos, necesario o requisitar para efectos de identificar qué tipo de pago se está realizando. Y entonces, cuando se realizan pagos a escuelas, se debe indicar pues qué tipo de pago es, porque recordemos que las deducciones personales no soportan deducciones, por ejemplo, por concepto de pago de inscripciones a alguna institución educativa. Básicamente se refiere a las colegiaturas, porque es así determinado en el asunto de su deducción. Entonces es una deducción personal y solamente esa parte aplica. En las demás, pues bueno, evidentemente no lo contiene. Pues bueno, aquí vemos básicamente el nombre del alumno, la CURP, el nivel, la autorización oficial y el RFC de pago. Entonces, esto va incorporado a la factura 3.3 de un CFDI y en consecuencia tenemos un documento mucho más completo. El complemento concepto por venta de vehículos nuevos, pues es utilizado por ensambladores, distribuidores autorizados de automóviles nuevos, importadores de vehículos, para permanecer de manera definitiva en la franja fronteriza norte del país, así como en los estados de Baja California Sur y la región parcial del estado de Sonora. Entonces, para eso sirve este complemento concepto venta de vehículos nuevos, porque permite incorporar a la factura esa clave vehicular que corresponda a la versión de la venta y el número de identificación vehicular que corresponda al automóvil vendido. Entonces vemos aquí la clave vehicular y en este caso número de identificación vehicular. Si fuera la venta de primera mano y se trata de un vehículo importado, pues por supuesto estamos obligados a expedir el comprobante con una adición que sería la información aduanera. El nodo parte, digamos, es opcional y se utiliza para expresar la parte de componentes que integran la totalidad del vehículo facturado y se pueden agregar tantas partes como sean necesarias. Eso es lo que conlleva. Aquí está la versión, número, fecha, clave, número de identificación vehicular y la aduana por la que entró. El complemento de obras de artes plásticas. Básicamente con este complemento se puede incluir en las facturas emitidas pues toda esa información de las ventas de obras de artes plásticas y de antigüedades que se realizan. Pues los tipos de campos que conlleva son el tipo de bien. Aquí pues tenemos que identificar si es pintura, un grabado, una escultura, etcétera. El título adquirido,
cómo es que se adquirió esa obra de arte plástica o antigüedades de conformidad con el catálogo publicado por el portal del SAT. El subtotal, el IVA, la fecha de adquisición, las que se adquirió originalmente la obra de artes plásticas y las características de obra o pieza, y pues bueno, para identificar cómo viene. Y pues bueno, aquí vemos un ejemplo sencillo respecto a esto, en donde vemos pues el tipo de bien, que son pinturas, el título adquirido, las compras, y pues bueno, se refiere a obras, artes plásticas y antigüedades. Básicamente se le va a dar un valor y ese sería el CFDI que debería amparar este tipo de operaciones. Recientemente, pues bueno, se puso más de moda este complemento de los prestadores de servicios del sistema de productos. Pues bueno, este complemento es básicamente requerido por los prestadores de servicios de generación de CFDIs del sistema producto, porque pues se pueden, digamos, cómo almacenar estos comprobantes digitales del sistema producto, pues bueno, se deben almacenar en medios magnéticos. Ya sabemos que todo CFDI debe ser generado en un XML y ese es el que debemos rescatar. Las personas que quieran productos del sistema producto deben seguir ciertos pasos, obviamente pues obtener la firma, tramitar el certificado de sello, contratar a un servicio de proveedor y pues comenzar con esta relación, ¿no? Comenzar con la emisión. Recibir del proveedor la factura, conservarla, imprimir las dos representaciones, revisar a que los datos sean correctos y recabar la firma del enajenante de los productos en ambos documentos. ¿Qué hacer ante algún rechazo? Bueno, el proveedor solicita al SAT su aprobación para la emisión de cada una de las facturas que se van a solicitar. Si fuera posible el rechazo, si fuera de nuevo, es posible que el RFC del productor o el minero tengan obligaciones adicionales o distintas a las de este sector y por consecuencia pues no es sujeto de esta facilidad. Habrá que revisarlo. En todo caso, deberá solicitar al productor que acuda a la administración desconcentrada pues, para poder aclarar esta situación. ¿Cuál es el valor de las impresiones? Pues el valor de las impresiones de las facturas. Ya comentamos que las impresiones de las facturas solamente sirven para documentar la existencia de las mismas, pero no sirven para efectos de deducibilidad. Eso sí lo establece la propia disposición legal. ¿Qué se entiende por actividades agrícolas? Pues bueno, aquellas que establece, pues en este caso la ley, el Código Fiscal, ¿no? Actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Como persona moral, ¿cómo puedo realizar actividades adicionales a las del sector primario y permanecer en este régimen? Pues aquí básicamente siempre y cuando el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por la enajenación de activos fijos, terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a la actividad del régimen de actividades agrícolas, pues así lo tengan, ¿no? Entonces aquí ese 90% pues es el que jugaría para estos efectos. Hay un complemento de servicios de plataformas tecnológicas que es muy utilizado últimamente pues para todo este tipo de contribuyentes que pues utilizan una plataforma electrónica para poder entregar o prestar sus servicios. ¿Dónde puedo consultar las facturas por este tipo? Ya vimos que dentro del portal del SAT. Pues recordemos que aquí básicamente los servicios de plataformas tecnológicas a los que se refiere esta disposición pues son el servicio de transporte terrestre de pasajeros y la entrega de alimentos preparados. Entonces sabemos prácticamente de qué tipo de empresa nos estamos refiriendo y en consecuencia pues bueno, este es el complemento que deben utilizar. Este complemento viene a consecuencia de un CFDI por retenciones e información de pagos. No tiene nada que ver con el 3.3. Entonces, pues bueno, para efectos de una consulta y recuperación de factura, pues tenemos también esta posibilidad. Este complemento utiliza ciertos atributos en donde pues va a identificar plenamente, en el caso concreto, pues digamos, el impuesto que comúnmente se traslada y se retiene, tratándose del IVA, por supuesto, principalmente. Pero, pues bueno, evidentemente también hay un atributo requerido para expresar este monto total de ICR retenido,
por los servicios realizados en el periodo. Entonces, en ambos supuestos, bueno, seguimos considerando que se trata de este tipo de servicios de plataformas tecnológicas. Como podemos observar, pues los datos son totalmente extensos relacionados con estos dos personajes, en donde por un lado uno hace uso de la plataforma y el otro, pues, bueno, la utiliza y hace ciertas adquisiciones. Existe un complemento concepto por cuenta de terceros. Este complemento, al ser un complemento concepto, recordemos que va exclusivamente utilizado para efectos de personas físicas que actúan como comisionistas o prestan servicios de cobranza. Entonces, bajo ese contexto, exclusivamente son a quienes van a utilizar este complemento. Aquí vale la pena apuntar que pues, se refiere a que señalemos el RFC del tercero, su nombre, el IVA, la calle y pues, bueno, datos generales de domicilio. Entonces, aquí lo importante es que pues, se identifique que se realizó un pago por cuenta de tercero para efectos de poder darle validez a ese documento. Aquí vale la pena considerar pues bueno que estos complementos, como ya comentábamos, son de los que establecen buena parte el sistema, en este caso el complemento correspondiente al CFDI por atención e información de pagos. Si nosotros entramos a esta parte en el portal del SAT, pues veremos que están todos estos complementos que algunos de ellos hemos considerado dentro de este curso. Entonces es importante tenerlo en consideración. Ahora bien, en el caso de pues los complementos, también podemos identificar pues algunos detalles de ellos, entre los cuales me gustaría mencionar que pues evidentemente todo complemento es, ya vimos, prácticamente obligatorio luego de un mes natural en donde se prestan los servicios. Si eso ocurre así, pues bueno, así será el dato correspondiente al que se deberá considerar. Entonces, es importante aquí tomarlo en cuenta y pues evidentemente tenemos de último momento una información relacionada con CFDIs que vamos a documentar inmediatamente.